Excelente, queridos alumnos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Colegio Bíblico Las Torres de Escobedo de Nuevo León. Y bueno, para mí es una bendición esta noche saludarles y vámonos rápido con métodos de estudio bíblico y es la síntesis. Vamos a ver la definición. Cada quien vamos a leer un cuadrito y le voy a pedir primeramente al hermano Juan que me lea el cuadrito rosa. Luego a la hermana Mariana el cuadrito verde y a la hermana Miriam el cuadrito café, ¿ok? Rápidamente vamos a leer esos cuadritos de la definición, si son tan amables. El método de estudio bíblico de síntesis de un libro implica estudiarlo como una unidad total de pensamiento mediante una lectura de corrido, muchas veces y resumiendo su contenido sobre la base de su previo estudio y el análisis de cada uno de sus capítulos. Excelente. La palabra sintético se deriva de la preposición griega sin, que significa juntos, y la raíz del verbo de, que quiere decir poner, así que el significado resultante es poner juntos. Amén. Sintético es lo contrario de analítico, que quiere decir separar. En la síntesis ignoramos los detalles y vemos el cuadro completo. Excelente. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo que es sintético y analítico. Por ejemplo, vamos a tomar el libro de, ¿qué libro está cortito de la Biblia? El libro de Ruth. Y vamos a verlo de manera sintética y de manera analítica. Le voy a preguntarle a mi hermano Johnny. Hermano Johnny, una pregunta, hermano. ¿Usted ha leído el libro de Ruth? No se escucha. A ver, prenda su micrófono, varón. Bueno, no se escucha, varón. A ver, préndalo. Vamos a esperar a que prenda su micrófono, Johnny. Bueno, en lo que Johnny... ¿Ya? ¿Sí me escucha, Johnny? Oh, Julián. Vamos a ver con Julián. Hermano Julián, ¿usted ha leído el libro de Ruth? La verdad, no, hermano. No lo ha leído, tremendo. No se preocupe. Entonces vamos a preguntarle al hermano Moisés Palomo. Yo creo que Moisés sí ha leído el libro de Ruth, ¿verdad, Moy? Ahora anda muy fallón el internet, no se preocupen. Hermano Moisés, ¿sí me escucha bien? No, no me escucha bien, Moy. No se preocupe. Hermano George, ¿sí está ahí? Sí, aquí estoy. Ah, eso me agrada que esté ahí. Ahí le va. ¿Ha leído el libro de Ruth? Sí. Ahora, dígame, después de haber leído el libro de Ruth, a grandes rasgos, ¿de qué trata el libro? A grandes rasgos. Si Grandes rasgos. Ajá, si pudiera resumirlo en un minuto, dígame en un minuto de qué se trata el libro de Ruth. Bueno, al ver el libro de Ruth, yo puedo ver, a los cristianos, que somos un pueblo extranjero, que fuimos unidos a la familia real, al linaje de Jesucristo, por medio del amor. Ok, le quedan 30 segundos. ¿Qué más nos puede decir de Ruth? Y podemos ver también la fidelidad de Ruth con su suegra, ¿verdad? Que renunció al mundo para cambiar al verdadero Dios, ¿verdad? Y al cambiar al verdadero Dios, pues pudo unirse en matrimonio, como nosotros somos la iglesia, unirnos en matrimonio con Cristo. Excelente. Ahora le voy a preguntar a Luisito Palma. Luisito Palma, ya ahorita, por ejemplo, ¿qué acaba de hacer Jorge? Jorge nos acaba de explicar el libro de Ruth de manera sintética, ¿verdad? De manera, no se preocupe, hermano Moy, no se preocupe, está bien. Ahora, présteme atención acá. Cuando hacemos algo de manera sintética es de manera resumida, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres somos así. A los hombres si nos preguntas, oye, ¿cómo te fue? Bien. Y ya. Si un hombre te dice que le fue bien, pues le fue bien, ¿verdad? Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una hermana que fue a Walmart de compras, oye, ¿cómo te fue? No, hombre, ¿qué te cuento? La manzana estaba a 15 el kilo y luego vi un vestido bien bonito y unos zapatos y
Lo que un hombre te dice en un minuto, una dama te lo dice en 15. ¿Es malo? No. Simplemente estamos hechos de diferente manera. Los hombres vemos las cosas de manera más sintética y las mujeres ven las cosas de manera más analítica. Le pongo un ejemplo. En la tarde, mi esposa y yo estábamos viendo las noticias, estábamos viendo un noticiero, y en el noticiero salió que aquí cerca de Monterrey hay un lugar que se llama Montemorelos. Entonces, ahí en Montemorelos hubo una pelea entre jóvenes, pero fea, y salieron las imágenes de jóvenes filmando la pelea y peleándose y todo. Y de repente, la policía dice, le preguntan al policía, oiga, ¿y por qué no fueron? Y el policía, no, pues, no nos reportaron nada. Y la reportera, que era mujer, le dijo, ¿cómo que no le van a reportar? ¿A poco de toda esa pelea no salió alguien lastimado? ¿A poco no podían checar en el hospital? Y la mujer le fue diciendo, dije, mira, es bien buena para investigar. ¿Por qué? Porque ve las cosas de manera más analítica. Las que son mamás, sí o no, de repente ven que sus hijos están callados. ¿Qué están haciendo? Nada, mamá. ¿Cómo que nada? A ver, ¿por qué está raspado ahí? ¿Por qué está sucia la pared? ¿Por qué tu hermanito está llorando? Y empieza y te sacan la verdad las mamás. Entonces, ver las cosas de manera sintética es resumirlas. En este caso, debemos aprender a ver las cosas de las dos maneras. Un buen maestro, una buena maestra de la Biblia debe tener la capacidad de explicar la palabra de Dios de manera sintética y analítica. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo hacer síntesis de un libro de la Biblia. Ahora, con eso en mente, ya vimos, por ejemplo, cómo el hermano George nos lo explicó de manera sintética. Ahora vamos a ver el porqué de este estudio bíblico. ¿Sí está ahí el hermano Elías Rasgado? Si no, anda fallando el internet también. No se preocupen, no se preocupen. Entonces voy a procurar hacerlo yo para más ágil la clase. Mire, dice, el método de síntesis del libro es una conclusión natural de un estudio en profundidad de la Biblia. Es una combinación de los métodos anteriores. Este estudio le facilita ver el libro como un todo, después de haber observado sus partes en detalle. Usted vuelve a poner el libro junto para poder ver todos sus detalles en una perspectiva apropiada. Hace esto al releer el libro y poner un bosquejo al final, poniéndole un título descriptivo, resumiendo sus conclusiones y escribiendo una aplicación. Ahora, vamos a ver 6 pasos para hacer un estudio de síntesis del libro, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso para hacer un estudio bíblico de síntesis? Ahí le va. El primer paso, queridos alumnos, es volver a leer el libro varias veces, ¿ok? Volver a leer el libro varias veces. En este caso, por ejemplo, la semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan que la semana pasada les enseñaba yo una bolsa de papitas? Y como primero les pasé la bolsa de papitas y nada más de rápido decía chipotles, porque lo vimos de rápido. Pero cuando les acerqué la bolsa de papitas más a fondo, vimos cuánto pesaban, de qué estaban hechas, quién las fabricaba, la fecha de caducidad. ¿En qué nos ayuda, hermano Diego Orozco? Le pregunto, hermano algo, Dieguito, ¿en qué nos ayuda a ver las cosas más detalladamente? ¿Por qué nos ayuda, por ejemplo, al momento de leer la Biblia? Yo creo que nos ayuda a entender más del por qué algo sucedió o por qué Dios dijo algo, más que solo saber que algo sucedió o que Dios nos ha dicho que hagamos algo. Exactamente, por ejemplo, ahorita no tengo papas porque los niños ya se las comieron, pero gracias a Dios nos llegó una bendición para el radio, nos llegó un teléfono, gracias al Señor ya el nuestro ya estaba muy mal y Dios nos bendijo con un teléfono nuevo. Pero ¿qué pasa? Si lo pongo así, pum, ¿qué marca era el teléfono? ¿Alguien vio? No se vio. ¿Por qué? Porque lo pasamos que rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo le acerco aquí, ahí se ve la marca es Xiaomi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Si lo vuelvo a acercar, vemos el modelo es el Redmi 9A, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si vemos más de cerquita, viene el teléfono que nos dieron nuevo, ese es el de mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos las cosas más detalladamente, nos va a ayudar a tener una mejor, ¿qué?
comprensión. ¿Sí o no, hermanos? Aún, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hoy estaba ganando almas, estaba tocando puertas y me tocó una persona que estaba en silla de ruedas y le faltaba una pierna y empezamos a hablar, pero el Señor me dice, pásale. Y yo pasé y empezamos a platicar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas veces les ha pasado que ven a una persona y le ven la cara y usted piensa, ese hombre, esa mujer tienen cara de enojón o de enojona? ¿Verdad que sí? Nada más de verlos, tiene cara de enojón, tiene cara de enojona. Pero ¿qué pasa? De repente, por ejemplo, y eso pasa en los trabajos, eso me pasaba mucho en Grupo Walmart, que llegaba un compañero nuevo y se veía así, pero ya trabajando juntos, ya platicando, resultaba que al conocerlos más a fondo, eran muy buenas personas. O a veces platicando con las personas, te das cuenta por qué están enojados. ¿Sí está aquí conmigo? Por ejemplo, había una persona en Grupo Walmart que trabajaba en tortillería, una señora que siempre andaba de malas. Siempre andaba de malas la señora, siempre andaba de malas. Y yo decía, ay, pobre mujer, ¿verdad? Siempre anda de malas, gritando y todo ahí. Y yo, a la hora del comedor, hermanos, llevaba mi Nuevo Testamento y me ponía a leer mi Nuevo Testamento y a orar en el tiempo de comida. Y un día la señora se me acercó, me dijo, oiga, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Dice, le pido un favor, sí, ayúdeme a orar. Fíjese que tengo un hijo de 19 años que es adicto a las drogas y me inquieta mucho, me desespera mucho, no sé qué hacer con él, me pone muy de malas. ¿Qué pasa? Que a simple vista, ¿qué percibía un servidor? Una mujer que estaba, ¿qué? Enojada, pero pudiendo hablar con la persona, ya pudimos conocer la razón de su ¿qué? De su enojo. ¿Y qué pasa? Cuando yo conozco más a fondo una persona, conozco las razones de su manera de ser y eso me va a ayudar a ser más que más paciente, más comprensivo, más empático. ¿Sí está aquí conmigo? A veces, hermanos, y esto se los planteo como siervos de Dios, como futuros siervos de Dios, va a haber gente que los va a desesperar. No le voy a pedir que levante la mano, pero usted sabe, sí o no, en la iglesia a la que usted va, hay gente desesperante. En todas las iglesias los hay. Hay gente, de repente en las iglesias hay gente chismosa. Hay gente que nada más quiere tener un ministerio para hacer ellos. Hay los clásicos que le hacen, diríamos aquí en México, la barba al pastor. Ay, pastor, y ahí andan con el pastor para todos lados. ¿Verdad que se van? Y uno los conoce, sabe uno que andan ahí nada más por a ver qué sacan. ¿Qué debe hacer uno, hermanos? Uno debe tratar de ser paciente con la gente. Usted que está viendo este video, usted es llamado a ser un siervo, una sierva. Los siervos de Dios, querido hermano, querida hermana, somos llamados a ser pacientes. Es que, hermano, estas personas son muy desesperantes. Sea paciente. Es que yo ya no puedo con esta persona. Sea paciente. ¿Cómo voy a desarrollar paciencia hacia la gente conociendo más? Le comentaba a esta persona que estaba ganando almas, que le falta una pierna, y empezamos a hablar. Hace un año le amputaron su pierna, pues, estaba jugando fútbol, perdió 2 dedos y le amputaron la pierna. Y conforme fue pasando la plática, pude tener una comprensión de él. Es lo mismo con la palabra de Dios, hermanos. Si tú agarras la Biblia y la lees religiosamente, la lees, caray, vamos a ponerle mute ahí. Caray, como que se oyó un ruido. Se oyó el chupacabras o algo así, de hermano, se oyó así. Pero déjale digo algo. ¿Qué pasa? Cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, y la lee uno de manera detallada, sí o no, hay momentos hermosos. Por ejemplo, aquí está nuestra hermana Miriam Randel, y ella ha visto la mano de Dios obrando, por ejemplo, en la salud de su pequeña Mía. Hemos visto milagros de Dios en su salud de Mía, y seguimos orando por Mía para que Dios la guarde. Pero ella nos puede decir, y se los puedo afirmar sin que nos diga nada, que en el momento en que Mía estaba enfermita, el libro de Job cobró una importancia relevante en la vida de la hermana. ¿Por qué? Porque estaba pasando por un momento difícil
Y hay momentos en la que la palabra de Dios tiene un significado especial por el momento en el que estamos pasando. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos leído ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa parte que dice, como el ciervo brama por las aguas. Si uno de repente, uno lee ese texto y no haya tanto significado, pero de repente lo lee uno en un momento de tristeza, de dolor, de soledad, y haya uno paz. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, para resumir la palabra de Dios de manera sintética, debemos volver a leer seguido y constante la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, hermano, tenga lápiz, tenga pluma, anote. ¿Cuántos de ustedes, espero que todos, hayan leído la Biblia en la mañana? Espero que la hayan leído, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a hacer una dinámica. Si usted tiene buen internet y puede hablar, contésteme, ¿ok? Por ejemplo, hermano Guillermo, ¿sí me puede escuchar? Veo que se me está trabando. Amén. Perfecto. Dice aquí, hermano Luis Ponce, ¿sí me está escuchando? Alguien que no le falle internet, hermano Luisito Palma, Luis Ponce, alguien que me pueda hablar para poder interactuar. Hermano Luis, ¿sí me escucha? ¿Qué pasó? Sí, lo escucho. Excelente, Luisito. Ahí te va. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto al respecto, ¿qué leíste en la mañana en la palabra de Dios? De lo que leíste, ¿qué fue lo que Dios te habló? Yo estoy leyendo ahorita Éxodo, pastor. Y bueno, lo que Dios me habló fue que muchas veces, a pesar de ver las maravillas que Dios puede hacer, pues en nuestras vidas o en la vida de los demás, a veces seguimos dudando de lo poderoso que Dios puede ser en cuanto a distintas situaciones, porque por ejemplo, el pueblo veía que el mar se abrió, que Dios los alimentó, y pues seguían dudando, seguían diciendo, ¿para qué nos trajiste al desierto a que moramos acá si ya teníamos mejor comida, allá hubiéramos muerto mejor y tú nos traes acá? Y a pesar de ver la mano poderosa de Dios, cómo los cuidaba, porque una columna de fuego en la Rodeaba noche les alumbraba y en la mañana una una nube. nube les tapaba. Y entonces, a pesar de ver todo eso, seguían Claro. renegando de Dios. Wow. Y eso fue lo que Dios me habló, porque, bueno, a veces a ser agradecidos con Dios y a seguir confiando más en Él. Ahora yo le pregunto algo. De todo eso que vio, ¿anotó algo? Estaba anotando, pero como las medidas de lo que Dios le dio la ordenanza de hacer el tabernáculo, el arca Bueno, y todo eso, porque pero no sí, lo sí anotaste algo. entendí, porque lo convertí a medidas de metros. No le Ok, entendía en codos y todo eso, lo anoté en metros para entenderme. excelente. ¿Qué le queda entender? Todos los que estamos aquí en la mañana leímos algo. Por ejemplo, usted me preguntará, ¿qué leyó? Leí parte de Salmos. Hoy dimos en los devocionales Salmo 120. Y es un salmo interesante, Salmo 120, porque son los salmos graduales. Es una serie de 15 salmos que la gente que subía a Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, pero iban a Jerusalén a adorar a Dios, iban cantando. Pero qué interesante que uno de los principales salmos que iban cantando era el 120, y ahí habla de las calumnias, cómo manejar una calumnia. Y ahí la palabra de Dios te lo va bosquejeando. Y veía yo una frase de Spurgeon que a veces es mejor ser víctima de una calumnia que promover una. Y usted dirá, ay hermano, a veces me he visto involucrado en eso, que hay gente que me ha calumniado. Déjelo al Señor, el Señor tiene control. Ahora, con eso en mente, fíjese que vamos a ver aquí, permítame compartirle. Estamos viendo los pasos, y el primer paso es volver a leer el libro, vea, pero tener una pluma y un lápiz. Ahora, el segundo paso, escriba un bosquejo ¿qué? Detallado. Compare el diagrama horizontal y el bosquejo del estudio que hizo sobre los resúmenes y análisis. Sobre la base de las comparaciones recientes, escriba un bosquejo. Y el tercer paso dice aquí, escriba un título descriptivo del libro. Por ejemplo, vamos a ver esto rápidamente. Hermano Dionisio, ¿sí está ahí? ¿Sí me puede escuchar? Amén, pastor.
¿Cuál es su libro favorito de la Biblia, hermano? Santiago, Excelente. ¿Qué título le pondría usted a Santiago? eh, pidiéndole sabiduría a Dios. Ándele, por ejemplo, muchos le dicen a Santiago el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Entonces, Amén, pastor. de eso se trata el estudio sintético. El estudio sintético nos ayuda, por ejemplo, a catalogar un libro más allá de lo que ya está catalogado para ampliar el panorama del mismo. Ahora, el cuarto paso, haga un resumen de lo que descubrió y repase y compare con lo que concluyó de cada uno de los estudios que ha hecho. Ahora, en esta etapa no consulte comentarios, sino interprete lo que el Señor le mostró. Ahora, en el quinto paso, escriba una aplicación personal. En este caso, por ejemplo, hermano Dionisio, ¿cómo aplica usted el libro de Santiago no a la vida de los demás, sino cómo la aplicaría usted? ¿En qué parte de Santiago es aquella que dice, mira, esta parte de Santiago yo quiero aplicarla a mi vida? ¿Qué parte de Santiago usted puede aplicar a su vida, hermano Dionisio? Podría ser pastor, lo que enseña Santiago ahí acerca de las obras, tiene que realmente el cristianismo, mi cristianismo tiene que reflejarse con las obras, porque si no, de nada sirve Ahora, decir o llamarme cristiano. fíjese qué interesante. Y ahí les voy a poner algo. Ahorita hay una corriente de predicadores, de maestros, de pensamientos, los cuales dicen, es que todo es por la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué me sirve esforzarme en evangelizar o si al final todo es por la gracia de Dios? Ahora, es cierto, todo es por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dijo Pablo? Por la gracia de Dios soy ¿qué? Lo que soy. Pero ahí muchos ya no leen lo demás. Si usted lee la palabra de Dios, dice, y su gracia no ha sido ¿en qué? En vano para conmigo. Y luego dice, antes me he esforzado más. Y Pablo usa una frase, hijo mío, esfuérzate en la ¿qué? En la gracia. Es cierto, yo voy al cielo por la gracia de Dios. O sea, el hecho de que yo gane almas no me hace que yo me merezca el cielo. ¿Ok? Y no soy mejor cristiano yo que gano almas que uno que no gana. ¿Sí es aquí conmigo, hermanos? Eso hay que entenderlo. Por ejemplo, si yo guardo un mandamiento delante del Señor, yo no soy un mejor cristiano que el que no lo guarda, porque al final, si yo lo hago es por la gracia de Dios. Pero ojo, si yo lo guardo, va a haber consecuencias a mi vida que si no lo guardo. Aunque todo es por la gracia de Dios, la persona que se obstina en pecar y vivir no una gracia, sino un libertinaje, va a tener consecuencias. Porque yo puedo decir, todo es por la gracia de Dios, ¿para qué evangelizo? Está bien, no evangelices, pero estás desobedeciendo. Entonces ahí la gracia ya no es gracia. La gracia siempre te va a llevar a reflejar a Cristo en tu manera de ser, no a ser mundano. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo diga que es por la gracia de Dios si soy mundano? Si en mi vida no hay separación, si yo no tengo convicciones. Es que soy salvo por gracia y por eso bailo cumbias. Soy salvo por gracia y por eso canto corridos. O soy salvo por gracia y por eso falto a la iglesia. No es así. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? No, la gracia nos va a llevar a querer agradar a nuestro Padre. Es por gracia, pero por lo mismo que es por gracia, por lo mismo, por ejemplo, ahí Santiago, lo que decía el hermano, ¿por qué hacemos obras? Dice Santiago que la fe sin obras es ¿qué? Muertas. Y mucha gente dice, bueno, yo voy a hacer obras para ser cristiano. No, no hago las obras para ser cristiano. Hago las obras porque soy ¿qué? Cristiano. Gramaticalmente se parece, es un juego de palabras, pero no es lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos hijos? ¿O cuántos somos hijos de alguien? Por ejemplo, si usted tiene un cariño hacia su papá, su mamá, ya viene el 10 de mayo, ¿verdad? Y de repente, pues todos tenemos un detallito para con nuestra mami, ¿verdad?
Si tenemos lejos a nuestra mamita, le mandamos unos 500, unos 1000, mamita, váyase a comer, cómprese unos zapatitos, una rosa. ¿Sí está aquí conmigo? Los que no la tenemos cerca. Pero si usted tiene cerca a su mami, es bienaventurado. Ah, yo no tengo cerca a mi mamá, pero procuro y bendito sea Dios, mi mamá, les voy a contar este chisme, nació el 8 de mayo. Entonces mi santa madre me ahorra 2 regalos, porque aprovecho y digo, pues ahí te mando unos por los dos, ¿verdad? Mamá nació el 8 de mayo. Y pues digo, ¿para qué batallamos con dos? Mejor te doy en vez de 2 regalos chiquitos, te doy uno grande, ¿verdad? Y le mando una foto autografiada a mí, a mi mamá. Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Pero ahí le va. ¿Cuántos de ustedes le han regalado algo a su mamá alguna vez? Ahí le quiero preguntar algo. ¿Por qué se lo regalan? ¿Se lo regalan para ser hijos de ella? No, yo se lo regalo para demostrarle pues mi amor, ¿verdad? A pesar, como usted dijo, que la tengo muy largo distancia de punta a punta, pero pues hago un pequeño detalle para mostrarle un afecto de amor que la amo. Y es importante para mí. Excelente punto, bien observado. Ahí le va. Le damos un detalle a nuestra madre, no para llegar a ser hijos de ella, sino porque somos sus hijos. ¿Y está aquí conmigo? Lo que hacemos, por ejemplo, ganar almas, orar, visitar, ayudar a un enfermo. Las obras que hacemos no las hacemos para llegar a ser hijos de Dios o para llegar a ganarnos el cielo. Las hacemos porque ya vamos para allá. ¿Sí está aquí conmigo? Esa es la gracia de Dios y eso es lo que mucha gente no entiende. Por ejemplo, el libro de Santiago lo aplicamos como el Proverbios del Nuevo Testamento o como dijo el hermano Dionisio, la fe sin obras es ¿qué? Muerta, un título que le podemos poner al libro de Santiago. Ahora sigamos viendo. Sexto paso, comparta los resultados de su estudio con alguien más. Ahora vamos a ver la síntesis, ¿ok? Y vamos a analizar el libro de Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? 6. Ahora, número de veces que lo leímos, por ejemplo, 5. Ahora, cada uno abran su Biblia en Proverbios y nos va a leer la cita que yo les diga, ¿ok? Vamos a empezar rápidamente y le voy a pedir a mi hermano, aquí tenemos a mi hermana Karen Bautista. ¿Sí me oye, hermana Karen? Sí, pastor. Excelente. Léame, por favor, Efesios 1, 1 al 3, si es tan amable. Sí, ahí voy, pastor. Ahí voy, pastor. No se apure. Efesios, ¿qué, pastor? 1, capítulo 1, texto 1 al 3. Lo tengo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, fíjate, en Efesios 1, 1 al 3 nos da el plan de Dios ¿para quién? Para la iglesia. ¿Quiénes somos ante los ojos de Dios? Ahora, yo le pregunto algo en esta tarde. ¿Dios sabe de antemano quién sí y quién no es salvo? Sí. Sí, pastor. Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. O sea, Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quién sí iba a aceptar y quién no iba a aceptar. Eso no hay duda alguna. ¿Ok? Pero ahí le va. Hay mucha gente que habla de la gracia irresistible. Pero si es cierto eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros, ¿qué? Corazones. Entonces nos habla de que una persona puede llegar a escuchar el evangelio y resistirse. ¿Sí está aquí conmigo? Pero ahora, eso yo no lo sé. Yo como ganador de almas, no sé qué persona sí va a aceptar y qué persona no va a aceptar. Porque en base a eso muchos predican un evangelio en el cual, no, pues Dios ya sabe quién va a ser salvo. ¿Para qué predicamos el evangelio? Si de antemano quien va a ser salvo, va a ser salvo.
porque está predestinado. Y eso, hermanos, ha matado mucho el espíritu evangelístico de muchas iglesias aún bautistas, porque escuchan enseñanzas que son mezclas de verdad y mentira. Por ejemplo, ¿por qué ha agarrado tanto auge estas doctrinas reformadas, calvinistas, predicadores como Paul Washer, MacArthur? ¿Por qué han agarrado tanto auge? Bueno, por el internet, porque los cristianos, hermanos, desgraciadamente, en lugar de tomar la palabra de Dios, de examinar la palabra de Dios, de comparar, de analizar la palabra de Dios, principios bíblicos, se les hace más fácil ver un video y creer lo que un predicador diga. Yo desde ahorita le digo, no crea lo que yo le estoy diciendo. Agarre su Biblia y compare si lo que dice el hermano Hugo es verdad o no. Pero a veces tenemos flojeritis espiritual y en lugar de checar, a ver, ¿qué dijo el hermano Hugo? ¿Será cierto esto que dijo el hermano Hugo? A ver, vamos a la Biblia. Entonces, mucha de la gente que defiende esas doctrinas ignoran la palabra de Dios y se van con lo que dice un predicador. Usted nunca se vaya con lo que dice un predicador. Usted analice la Biblia y si lo que el predicador dice es correcto, gloria a Dios. Pero si no, no tema pararse por lo correcto. ¿Sí está aquí conmigo? Porque nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Cristo. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del Dios, de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones, tantas corrientes, tantas maneras de pensar? Porque la gente, hermanos, no analiza la palabra de Dios. Por eso hay que analizar la palabra de Dios de manera sintética. Ahora, con eso en mente ya vimos el plan de Dios para la iglesia. Ahora, la salvación de la iglesia. Miren lo que dice el 2:3, Efesios 2:3, hermano Diego Orozco, ¿me puede leer Efesios 2:3? Y luego, hermano Luis Ponce, Efesios 2:4-9, si es tan amable. Y hermano Johnny, si puede, Efesios 2:10. Rápidamente, Diego, Efesios 2:3. Luis, Efesios 2:4-9. Y Johnny, Efesios 2:10. Adelante. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. Ahora, bien interesante. Era lo que éramos, hermanos. Ya no se deje guiar por la carne. Es increíble, hermanos. Es increíble cuántos cristianos se dejan dominar por la carne. Y cuando hablo de que se dejan dominar por la carne, no nada más hablo de pasiones sexuales, también hablo de gente que le da rienda suelta a su enojo. Hay cristianos enojones, hay cristianas enojonas, y esto se ve mucho en las mamás, que explotas con tus hijos, no explotes con ellos, contrólate, cálmate. Dice la palabra de Dios que el que se enoja fácilmente hará locuras. Y tú puedes decir, es que estos niños me desesperan, es que este esposo me desespera. Sí, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para controlarnos, contrólese. No sea enojón, no sea enojona, no sea gritón, no sea gritona. Una persona gritona, una persona enojona, una persona amargada, no es una persona llena del Espíritu Santo. Y no se lo estoy diciendo para ofenderlo, se lo estoy diciendo para que la próxima vez que quiera gritar se acuerde de mí y diga, sí es cierto, me voy a controlar, Señor, contrólame. Yo le pregunto algo, ¿cree que Dios le pueda controlar su enojo? Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? Nos dejamos ir, no lo controlamos, nos dejamos ir. Yo tengo hijos y le digo algo, he aprendido a controlar mi enojo con ellos, porque sí me hacen enojar. Pues también digo, ¿para qué les grito? ¿Para qué exploto? ¿Sí está aquí conmigo? Los que somos papás saben de lo que hablo. A veces los niños hacen de las suyas. Son tremendos los niños. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ejemplo les voy a dar si soy un gritón? O si cada que hacen algo exploto. Vuelvo a repetirlo y esto es verdad. Un cristiano explosivo o una cristiana explosiva están actuando en la carne.
Es que así me educaron a mí. Pues no es la manera correcta. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda gritería. O a veces maledicencia. Habemos cristianos que ya no maldecimos, pero maquillamos las maldiciones. De verdad. O sea, ya no decimos la maldición como tal, pero la modificamos. Y en vez de decir la maldición, decimos, ay, y la cambiamos. No lo voy a decir por respeto a ustedes, pero me ha tocado cristianos que no dicen la maldición, pero la disfrazan. ¿Qué le quiero decir? Aprenda a controlarse. Ya debemos ser diferentes. Sea diferente, contrólese. Dígale al Señor que le moldee. Se lo está diciendo, ay hermano, no hermano, se lo está diciendo a alguien que tiene un carácter muy explosivo, muy irritable, de verdad. Y por eso se lo estoy compartiendo, porque mi carácter explosivo, mi carácter irritable, me metió en varios problemas. Y a veces explotamos por cualquier cosa, hasta porque la mosca vuela nos enojamos. ¿Por qué andas volando, mosca? No, no se enoje con la mosca. Y se lo digo de broma, pero aprenda a controlarse. Se lo digo corazón, si usted tiene problemas para controlar su temperamento, sus gritos, sus corajes, deje que el Señor le moldee. El Señor tiene la gracia para moldear su carácter. Tiene la gracia. Y le digo algo, cuando usted aprende a controlar su carácter, hermanos, el Señor obra en usted. Acuérdese, era lo que éramos, ya no somos así, pero ahora 2:4-9, mire qué dice la palabra de Dios. 2:4-9, por favor, si eres tan amable, varón. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tremendo. Fíjate que cómo es la gracia de abundante, que ciertamente éramos algo malo, pero ahora en Cristo somos herederos de las riquezas de su gracia. Y el último texto, si me hace favor, mi hermano, de leerlo. Johnny, ¿quién es, pastor? Yo, servidor de Ave. Sí, el 2:10, por Yo, favor. pastor. Sí. Está bien, pastor. Dice 2:10. Sí, sigo yo, ¿verdad, pastor? Sí. Ok. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le pregunto algo y contésteme. ¿Las buenas obras son importantes, sí o no? Sí, sí. Claro, claro. Si alguien debe hacer buenas obras, es usted y soy yo. Debemos abundar. Pero ojo, no para salvación, sino porque somos cristianos. ¿Sí me está entendiendo? Porque esa corriente, no quiero llamarle satánico, pero es un cristianismo conchudo. Es un cristianismo light, es un cristianismo desabrido. Por ejemplo, ¿cuántos han probado tacos aquí en México? ¿Y cuántos han probado tacos del Taco Bell? ¿Y sí o no hay una diferencia? De verdad. Y es lo mismo, una buena obra hecha en la gracia de Dios, en el poder de Dios, es un taquito con grasita, sabroso, con salsita, es algo hermoso. Y el cristianismo light es un taco de esos desabridos ahí del Taco Bell, es lo que es. Lo aplico en esos términos para que me entienda, en términos de comida, para que pueda entender, pero escúchame con atención. Si hay alguien que debe abundar en buenas obras, somos nosotros. No se deje engañar por esos predicadores. Ay, todo es por gracia y todo es por gracia. Sí, y luego,
Si es por gracia, vamos a abundar en buenas obras, vamos a amar, vamos a orar, vamos a dar, vamos a trabajar. Si va una viejita pasando la calle, la voy a ayudar. Si hay una persona tirada, la voy a levantar. Si hay un enfermo, lo voy a visitar. No para ganarme al cielo, sino porque voy al cielo. Porque ¿qué hace el cristianismo desabrido? Ay, pues es por gracia, ¿para qué le visito si es por gracia? No, si vas al cielo, visítale, ora por él, ayúdale. Un cristianismo verdadero, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie ¿qué? Pero ¿qué pasa? Luego en el 9, por eso es bueno estudiar la Biblia. En el 9 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Le pregunto algo, ¿la Biblia se contradice? Primero en el 8 dice que no es por obras. Y luego en el 9 que debemos hacer obras. ¿Se contradice la Biblia? No. En ninguna manera, pastor. Exactamente. La Biblia no se está contradiciendo, la Biblia se está ¿qué? Complementando. Nos está diciendo, no te salvas por obras, pero una vez que eres salvo, tu salvación como fruto va a dar ¿qué? Obras. No por nada dijo Cristo, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Y sí o no, hermanos, cuando uno es salvo, al menos no sé usted, pero yo me gozo con ir a la iglesia. Yo disfruto ir a la iglesia. Yo gozo la palabra de Dios. No sé usted, pero yo me gozo leyendo la Biblia. Yo me gozo orando. Yo me gozo al ganar almas. Yo me gozo al dar. Hay algo en mí. No puedo explicarlo, pero desde que recibí a Cristo, yo me gozo con las cosas de Dios. Para mí no son pesadas. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pero una persona que no ama la iglesia, que no ama orar, que no ama leer la Biblia, no es que yo dude de su salvación, pero debería examinarse, ¿no? Si no te gusta orar, si no te gusta leer la Biblia, si no te gusta ir a la iglesia, si no te gusta dar, si todo lo ves mal, yo no estoy dudando de tu salvación, pero sí deberías examinar si eres salvo, porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Sí está aquí conmigo, Ron? Entonces, hasta ahí va a dar la clase el día de hoy. Quería ver todo, pero no pudimos verlo, pero ahí ustedes lo ven en el resumen. Pero hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de lo que vimos en esta tarde? ¿Quedó claro? Yo creo que quedó bien claro y bien explicado, pastor, ¿me entiende? La verdad que pues no podemos decir que nos hacemos cristianos, ¿me entiende? Sino hacemos también obras, ¿verdad? Y Exactamente. Mire, quiero un pequeño testimonio antes de que termine. Adelante. La semana pasada, una señora tiene cáncer, 5 años, aceptó al Señor como su Salvador, y salió un niñito de 7 va a ser 8 años, y dice, hermano, yo también quiero recibir a Cristo en mi corazón. Está bien, mijo, y lo expliqué, y el niñito hasta estaba llorando, y me conmocionó mucho, y le dije, mijo, ¿qué quieres que te traiga la próxima semana que yo venga a visitar a tu abuela? Un carrito, me dice, un carrito, está bueno, mijo. Entonces yo fui el sábado, y no lo encontré, estaba el papá. Gloria a Dios, le testifiqué a su papá, y aceptó a Cristo como su Salvador. Ayer quedé de ir yo, pero anduvimos en Monte Sinaí y luego llegamos tarde a las Torres, bien cansado. Y me acordé, Señor, por favor, yo no quería quedarle mal a ese niño, tengo su carrito. Hoy fui y gloria a Dios, ahí estaba él y estaba su mamá. Y gloria a Dios, su mamá aceptó a Cristo como su Salvador. Y el miércoles va a ir. O sea, ella se quedó impresionada que como yo no soy familiares de ellos, pero pude pensar en su hijo, en la felicidad, ya vale un carrito, ¿me entiendes? Entonces eso vemos, reflejamos a Cristo nosotros con llevar la palabra de Dios y las obras, ¿me entiendes? ¿Y cuánto pudo salir el carrito? No tiene costo, o sea, no tiene precio por la salvación de un alma, ¿verdad? A veces, mire, ni es gastar, solamente con sonreír. No sé si ustedes han escuchado esta anécdota que sí pasó de un hombre que trabajaba en un frigorífico de reses. Entonces este hombre era cristiano y todos llegaban bien mal encarados al trabajo y ni saludaban al guardia. Pero este hombre cristiano siempre llegaba y le decía al guardia, era el único que decía, Dios le bendiga, buenos días, Dios le bendiga. Y un día por accidente, este trabajador de un rastro cristiano se quedó encerrado en un congelador. Y si se quedaba encerrado y pasaba la noche en la cámara de congelación, iba a morir congelado. Pero de repente no pasaron ni 10 minutos de que se cerró la fábrica
y llegó el guardia y abrió el congelador, y aquel estaba todo, ¡ay! Dice, ¿cómo supiste que estaba aquí? Dice, se me hizo raro que todos salieron y el único que me saluda eres tú. Yo vi cuando entraste, pero no vi cuando saliste. Entonces pensé que algo malo te pasó y empezó a buscarte y aquí estás. Fíjese qué tremendo. ¿Está aquí conmigo, hermanos? O sea, lo que era el hecho de que lo saludaba a diario, le salvó la vida. Nada más por saludarlo. A veces, hermanos, yo en las colonias que ando, siempre saludo a la gente y eso me ha salvado, hermanos. Me ha salvado en balaceras, en lo que ni se imagina, porque dicen, no, él es hermano, no le haga nada. Él es hermano. Y era que no, hermanos, el hecho de sembrar la palabra de Dios nos libra de todo mal. Entonces, espero que haya quedado bien claro. La próxima semana, oren por mí. Quiero ver 3 últimos estudios buenos. Quiero enseñarlos, hermanos, a el método de estudio bíblico profético. Cómo analizar las profecías. Porque de repente hay gente que, la mugre de la uña del dedo gordo de la estatua de Daniel significa no. A veces hay gente que ve cosas que Dios no puso ahí en la palabra y se inventan sus profecías. Por ejemplo, estaba viendo y tengan cuidado con ese tipo, se llama Armando Alducin. Y ese tipo salió que Cristo ya iba a venir tal fecha y no vino, es mentiroso. Pero hay cristianos viendo a ese señor y echa mucho rollo y muchos números y todo. No, vamos a enseñarnos a estudiar la profecía bíblicamente, a la luz de la palabra de Dios. Entonces eso me va a llevar tiempo estudiarlo. Les pido que me ayuden a orar para que Dios me dé sabiduría y nos enseñemos a interpretar las profecías. La próxima semana, como ejemplo, vamos a tomar la semana 70 de Daniel. Vamos a examinarla. Y en base a eso, es una profecía muy común, podemos examinar varias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oren por mí, ya nos despedimos, queda la clase grabada y le voy a pedir a mi hermano Guillermo, ¿sí me escucha, mijo? Pastor, pido oración también. Yo mañana voy a salir para Honduras, ¿verdad? Pido oración por mi prometida hermana Vivian, está un poco delicada de salud. Yo voy a viajar para Honduras, ¿verdad? Viajo para allá también y pues seguir evangelizando también. Amén, varón. Voy a orar por ti, varón, y ahí me traes una bolsa de café de Honduras. Ya está. Bueno, vamos a pedirle al hermano Guillermo que nos despida en oración. Que pasen buenas noches, alumnos, los aprecio mucho, estoy orando por muchos de ustedes, sus peticiones, les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Adelante, hermano Guillermo, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por las clases que hemos tenido, Señor. Gracias por los pastores, maestros, Señor, que tú los has usado en esta noche, Señor, y nos han impartido tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, hermano Néstor, Señor, a nuestro pastor Hugo, Señor, también. Padre Celestial, también te pedimos por las peticiones, Señor, de algunos compañeros, Señor. Te pido que tú les contestes, Señor, que tú seas con ellos en cualquier de los viajes que van a hacer. Padre Celestial, quédate con nosotros, danos un buen descanso en esta noche, Señor, y para mañana continuar con las clases, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, alumnos. Un fuerte abrazo, descansen. Dios los bendiga. Gracias, pastor, igualmente. Hasta luego. Se despide Garfield también. ¿Qué onda, Garfield? Dios. Vamos, siervo.